Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía de El Reloj de Dios. Una vez más nos encontramos para revisar lo que dice la palabra acerca de los hechos actuales y tratar de comprenderlo como cristianos que somos y tratar también de tener mucha paz y tranquilidad sabiendo que confiamos en Dios y la respuesta está en Él. Soy Elsa Mariana García y como siempre tengo el honor de estar acompañada por el apóstol Sergio Enríquez, que hoy nuevamente se prepara, y yo digo se prepara porque con todo lo que usted estudia de la Biblia, apóstol, pues obviamente con lo que el Señor le va guiando, siempre está preparado para cuando venimos con preguntas que tal vez no las espera usted en el reloj de Dios. ¿Cómo está hoy? Muy bien, Elcita, gracias a Dios. Sí, la realidad es que en los temas bíblicos siempre somos ignorantes, ¿verdad? Y si no tenemos la ayuda del Señor, pues simple y sencillamente no podemos comprender. Hay épocas de la vida de la humanidad que están selladas, sí, ¿verdad? Que no se puede saber. La Biblia lo dice, en el libro de Daniel dice, sella estas palabras, sí. No es el tiempo. En el libro de Apocalipsis también el Señor le dice al apóstol Juan, sella los 7 truenos, no los digas porque es necesario que tú vengas otra vez a profetizar a muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar alerta, ¿verdad? Sí. Pero sabiendo que no sabemos y que dependemos del Señor, y que lo que llegamos a saber es por misericordia de Dios que está en la palabra del Señor, la palabra profética más segura, y la iluminación de Él, ¿verdad? Así que Dios nos ampare y que podamos ver bajo esa perspectiva todas las cosas que nos están aconteciendo en este tiempo que es final. Yo tengo, Elcita, aproximadamente unos 45 años, no de edad, sino que tengo aproximadamente unos 45 años de estar diciendo que el Señor viene pronto, ¿verdad? Cada año. La primera vez que lo dije, que lo creí, pero fervientemente fue en 1978, ¿verdad? Y a partir de ahí lo empecé a decir en el 79, en el 80, en el 81, y aunque estamos en los días finales y mi anhelo es que el Señor regrese, pues no ha venido. Algunos burladores, porque dice la Biblia que van a haber burladores diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que de los días de los padres todas las cosas permanecen igual. Dice ahí mismo en esa epístola de Pedro que ellos ignoran que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que 40 años vendrían a ser como 10 minutos. Claro. En el reloj de Dios. Amén, claro que sí. Y eso nos llena de esperanza, apóstol, porque el hecho de saber que pronto viene esa salvación de parte de Dios y que tendremos la oportunidad de estar con Él y de platicar con Él. A veces uno imagina, ¿verdad?, que le dice, Señor, ¿y por qué pasaba tal cosa? Cosas que hoy no tenemos respuesta y no sabemos qué va a pasar. Lo cierto, como usted bien decía, es que debemos estar alertas en este momento. Y una de las preguntas que más surgen en las redes sociales de los cristianos es ¿por qué hay tanta situación catastrófica, por llamarle así, terremotos, erupciones volcánicas? Y primero, como cristianos diremos, ¿dice la Biblia algo acerca de esto? Y en el reloj de Dios podemos encontrar dónde encaja esto, todo lo que está aconteciendo, apóstol. Sí, bueno, Elcita, francamente, como dice, como me dijo mi padre, que ya partió a la presencia del Señor cuando lo evangelizaba, y yo le empecé a evangelizar y a insistir después del terremoto del 76, que se dio aquel tremendo terremoto, aquel fatídico 4 de febrero, sí. Y entonces, por ejemplo, el pueblo de donde procedía mi papá, que era el Progreso, Guastatoya, se fue devastado, uno de los departamentos y municipios y lugares más devastados de toda Guatemala. Y entonces yo le empecé a hablar de que eso lo decía la Biblia,
Y entonces una de las respuestas de mi padre, que él era bastante analítico, me dijo, mijo, terremotos siempre ha habido. Y entonces me dejó sin argumentos, ¿verdad? Porque tiene razón. Ya precisamente aquí mismo en Guatemala habíamos tenido con anterioridad otro terremoto que es famoso, que se llama el terremoto de Santa Marta. Sí. Así le pusieron, pues. Y junto con ese se había dado en California un terremoto también devastador que hizo pedazos San Francisco. Entonces sí es cierto, siempre ha habido. Sin embargo, el Señor puso en Mateo capítulo 24, y a veces como puso un cúmulo de señales, a veces las leemos todas juntas, pero hay que desgranarlas y prestarle atención a cada una de las cosas que el Señor dijo. Mateo 24:7 dice de la siguiente manera, porque se levantará nación contra nación. Ahí tendríamos que ver a qué se refiere, ¿verdad? Sí. No es el programa de esta oportunidad. Se le va a levantar reino contra reino. Eso también hay que evaluarlo. No es lo mismo nación contra nación que reino contra reino. Ok. Y en diferentes lugares habrá hambre. Ese es otro punto. Y por último pone, y terremotos. Entonces pone esta señal y nosotros leemos y dice, sí, van a haber guerras y terremotos y lo dejamos así superficialmente. Pero francamente es una señal y la respuesta que yo le debería haber dado a mi progenitor en aquella oportunidad, pero no tenía ese conocimiento, era que ciertamente ha existido terremotos durante toda la historia de la humanidad, pero jamás con el incremento de esta época. Porque conforme pasan los años, esto ya se convierte en una señal, porque es fuera de lo normal, fuera de lo común. A través de los años van siendo más terremotos los que suceden, y ahora que existen aparatos para medirlos de una mejor manera, en aquel tiempo ni siquiera había. Se sentía un terremoto cuando de veras la cosa estaba seria. Cuando se sacudía ahora todo. No, ¿verdad? Ahora tenemos todos los equipos y entonces la gente, y hay páginas, incluso hay una página en donde a diario se pueden chequear todos los movimientos telúricos que hay en el mundo, Y entonces nos llevamos la tremenda sorpresa que a diario hay terremotos. Lo que pasa es que nosotros le decimos terremotos a aquello que pasa de los 5 grados, ¿verdad? Pero en la escala de Richter, que dicen 5 grados, ese sí fue terremoto, el otro fue un temblor. Bueno, digamos la palabra en inglés es earthquake, que quiere decir, quake es temblar, y tierra, earth, ¿verdad? Entonces temblar tierra, la tierra tembló. Entonces la tierra tiembla en una cantidad de veces diarias impresionantes, y conforme han pasado las últimas décadas se ha aumentado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces eso sí ya se convierte en una señal. Sí. Bueno, no tenía esos argumentos yo en aquel tiempo con mi padre. Gracias a Dios de todos modos aceptó a Cristo, y cuando partió de esta tierra pues era cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el punto es que los terremotos que nosotros vemos ahora son cada vez más y más y más y más frecuentes. Aquí tendríamos que analizar varias cosas. Una de ellas tendríamos que analizar es su origen, el por qué, históricamente, desde el punto de vista físico. Pero también tendríamos que analizar desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Porque uno sería la explicación lógica de por qué han aumentado los terremotos, y el otro sería que Dios dice en su palabra que Él conoce el final de todas las cosas antes de que sucedan. Desde el principio Él conoce todo. Entonces Él lo deja expresado en su palabra. Hay un versículo, y lo voy a buscar por acá, en el libro de Amós, solamente para hacer una referencia en cuanto a esto. Amós capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de los que
de lo que vio en visión acerca de Israel en los días de Usías. O sea, él tuvo una visión. Y dice rey de Judá y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces dice, fíjate, hace la reverencia, 2 años antes del terremoto. O sea, no fechaban con fechas, fechaban con acontecimientos, como lo hemos dicho siempre. Y uno de los acontecimientos, señales, era terremoto. 2 años él tuvo esta visión, 2 años antes él tuvo esta visión, pero hace referencia del terremoto. Entonces, desde la palabra profética más segura del Antiguo Testamento que estaba escrita, podemos empezar a ver que el Señor empieza a prometer que iba a castigar a la tierra en algún momento, cada vez más y más, con terremotos, debido a su mal comportamiento. Entonces ahora, cuando viene Mateo 24:7, ahora él ya está hablando en futuro, ¿verdad? Porque pues lo de Amós había sido pasado, pero ahora está hablando en futuro y dice el Señor, va a haber terremotos y esa va a ser una señal, devastadora señal. De hecho, nosotros hemos visto en lo que va de este año terremotos de los más devastadores, en donde han sucedido también muchas cosas impresionantes. Entendemos que ha habido visitaciones angelicales en aquel lugar en donde el país es netamente musulmán y ser cristiano conlleva la pena de muerte, y cómo muchas personas testifican que han sido visitadas por personajes vestidos de blanco, niños que han durado 10 días, cuando lo más que duran son 2 o 3 días. En una cuestión de esas han durado 10 días y dicen que alguien los llegaba a alimentar día a día y que se llamaba Jesús. Entonces, sin lugar a dudas, Dios en medio de las necesidades también las utiliza para salvar gente. Pero no deja de ser esto una señal que nos debería de estar interesando a todos nosotros, que gracias a Dios no hemos sido impactados por un terremoto de esa magnitud en los últimos días, y espero que nunca, porque ¿quién va a querer un terremoto? Sin embargo, la Biblia dice que va a existir. Así que a grandes rasgos podríamos empezar analizando eso, ¿verdad? La otra cosa es que el hombre pronostica. Dios profetiza, ¿verdad? El hombre pronostica. Mucha diferencia. Sí, hay una gran diferencia. El hombre pronostica en base a algunos elementos de juicio, historia, cálculos, etc. Dios no. Dios dice esto va a pasar y va a pasar. Y dentro de los pronósticos que tiene el hombre, y que son muy inquietantes, es que ellos calculan que pueden haber terremotos de magnitud tan grande que puedan separar, por ejemplo, California de Estados Unidos, que lo pueda separar, claro, como que si fuera una isla. Partir la tierra completamente, sí. También dicen que África puede ser partida, entonces en base a esos mismos pronósticos que ellos tienen, ¿verdad? Sí. Y lo tienen investigado con sismógrafos, con especialistas en toda esta cuestión, y con la vulcanología que hay ahora, con todo eso lo tienen pronosticado. Sí. No saben cuándo, pero saben que podría ser. También entendemos que Dios dejó algunas alarmas entre los mismos animales, que pues no les dejó el razonamiento que le dejó a la raza humana, pero que por su instinto parece que se empiezan a inquietar algunos días antes de que pase un terremoto y otros pues horas antes, ¿verdad? Sí. Pero eso está comprobadísimo, como para advertencia, ¿verdad? Sí. Pero más que esas advertencias que hace esa parte de la creación, que Dios da permiso para que aprendamos de ello, porque dice, por ejemplo, mira a la hormiga, oh perezoso, y aprende. Así que Dios deja a los animales para que nos enseñen, ¿verdad? Sí, el buey conoce el pesebre de su amo, pero mi pueblo no conoce. Entonces pone ejemplos el Señor de esta magnitud, el conejo que se esconde en la roca, la araña que hace su casa en las esquinas de los palacios, las langostas que no tienen rey pero salen en unidad a hacer los destrozos que tienen que hacer. Y los animales nos enseñan, pero
más que los animales, deberíamos de aprender de la palabra escrita, la palabra profética más segura. Cuando yo digo palabra profética, no lo hago a la manera como muchos de la cristiandad dicen, recibí una palabra profética, pero lo que están queriendo decir es, recibí una profecía, Sí. que no es lo mismo una profecía que una palabra profética. ¿En qué se diferencia? La diferencia es que una profecía es, supongamos que yo tengo el don de la profecía y estamos platicando aquí contigo y de repente recibo una revelación y yo te doy una profecía en este momento y te doy el cita, así te dice el Señor, pam, pam, esa se llama profecía. Palabra profética no. La palabra profética es lo que quedó escrito, que se le dio a los profetas y a los apóstoles y dejaron escritos en el canon bíblico y allí quedó. Entonces esa es palabra profética que tiene que ser interpretada. Generalmente, según la Biblia, lo deja ver, debe ser interpretada por un ministro llamado por el Señor maestro de la palabra. No un maestro que se graduó en una universidad teológica, sino que alguien que Dios llamó y una de sus credenciales es explicar con facilidad la palabra profética. Entonces, volvamos otra vez al punto. La palabra profética deja bien claro que sí habrá terremotos de una magnitud tremenda. Pero, y sí pone en la Biblia está previsto. Y digo previsto porque fue visto con anticipación. Sí. Está previsto que Babilonia se parte en 4. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos qué es Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Bueno, Babilonia, tenemos que entender que existen 7 Babilonias, la espiritual, la Babilonia bélica, la Babilonia geográfica, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, pero la Biblia lo que dice es que se parte en un terremoto y nos dice cuándo, nos dice qué fecha. Entonces esto podría traer tranquilidad a algún cristiano para decir, pero yo no voy a estar en esa fecha, ¿verdad? No voy a ir allá. pero hay que ver todo eso, ¿verdad? Sí, Quizá si lo viéramos, vamos a ver si logro utilizar esto nuevamente como lo he hecho con anterioridad. Nosotros tenemos que recordar, y este es un cuadrito que para nosotros es ya muy conocido, digamos que es un cuadrito, es una línea de tiempo que a mí me ayuda para poder expresar. Y he dicho que hay un periodo que se llama Gran Tribulación, que son 1260 días o 3 años y medio, ¿verdad? Hay otro que se llama Tribulación, que también consta de la misma cantidad de días, o sea, 3 años y medio, y hay otro que se llama Tribulación, este 150 días, y hay otro que es el diríamos pre-prueba, claro. el que estamos viviendo, el actual. Así que a este le voy a poner actual. Entonces, la Biblia nos narra, y ya lo vamos a leer en algún momento en Apocalipsis capítulo 16, que va a haber un terremoto, el peor de todos, en este periodo. La gran tribulación. En la gran tribulación. Para que esto llegue a suceder, aquí tuvo que haber habido un arrebatamiento de la iglesia. De tal cuenta que la iglesia no va a ver este terremoto, pero sí va a haber terremotos, Claro. que son temibles. Luego vemos nosotros, siempre en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, que para la tribulación hay otro terremoto poderosísimo. Ya lo vamos a leer. Y por último, estos 150 días lo vemos en Apocalipsis capítulo 8 y aquí capítulo 6. Entonces ahí podemos distinguir cuáles van a ser los terremotos. De tal cuenta que yo diría que según la palabra profética más segura, no haciendo pronósticos ni nada, sino que leyendo la Biblia, que lo que nosotros estamos viendo en la actualidad en este 2023 con los terremotos que se han dado y aquellos que se va a estar dando, estamos entre esto de aquí. Yo diría más aquí, ¿verdad?
porque aquí sí a la iglesia ya no tendría que estar, ¿verdad? Pero se van a ir incrementando. Entonces, esa sería la razón teológica, si le podemos llamar así, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a la razón física, lo hemos conversado en este programa, como por ejemplo a partir de la Segunda Guerra Mundial, al hacer la cantidad de pruebas atómicas subterráneas que se hicieron, porque hicieron pruebas atómicas en aire, mar y tierra. Sí. Aire, mar y tierra. Contaminaron el aire, contaminaron el mar y lo empezaron a hacer subterráneas. Un aproximado de 2.000 pruebas atómicas. El aproximado me parece bastante conservador. Sí. Que lo hacen los investigadores, que les tienen ciertas cortapisas, no les ponen, pero la lógica nos dice que si solo Estados Unidos hizo más de 1,000 pruebas y tenemos 12 países que tienen bomba atómica. Los que reconocen tenerla. Los que reconocen tenerla, ¿va? Sí. Entonces, pues lo lógico sería hacer más o menos un prorrateo y decir, por lo menos serían 12,000 bombas atómicas, pero como no todos tienen la misma capacidad tecnológica ni económica de Estados Unidos, reduzcámoslo a la mitad. Entonces diríamos por lo menos unas 6,000. Pero lo que dicen, lo que está reportado son 2,037 bombas atómicas, dentro de las cuales muchas de ellas fueron explotadas en el interior del planeta. ¿Y qué es lo que pasa? Que una bomba de esa magnitud destruye las placas, núcleo de la Tierra. No el núcleo, sino que moviliza las placas tectónicas que por siglos, por milenios se han movilizado de una manera moderada. Natural. Sí. Algunos, incluso dentro de sus teorías, dicen que esa movilización a través de los miles de años que tiene la Tierra han hecho que, por ejemplo, el continente africano se separe del continente americano y hasta es como una pieza de rompecabezas que si nosotros las unimos, cabal casa, ¿verdad? Sí, parece. Y entonces la teoría es que a través de los miles de años se fueron separando poco a poco en base a movimientos telúricos que las capas tectónicas se empezaron a mover. Pero ya acelerar eso en base a bombas atómicas puede causar una devastación tremenda. A esto hay que añadirle el famoso fracking, que es para obtener combustible de origen fósil. Entonces, porque están bombardeando la Tierra a cada momento, fracturándola y poniendo agua en el lugar en donde había ese fósil para que no se destruya, contaminan las aguas y de todos modos queda la tierra inservible. Entonces, todo esto ha dado lugar a que se vaya, pues, cada vez más creciendo, que vaya siendo más y más los terremotos. Y hay que añadir un tercer factor a esto que estoy conversando, y es lo que se le llama el anillo de fuego. Porque los movimientos telúricos están íntimamente ligados con las erupciones volcánicas, ¿verdad? El volcán, perdón, en un concepto muy personal, profano para los que saben de eso, ¿verdad? Pero yo siento como que los volcanes son una especie de respiradero de la Tierra para evitar que se den esos grandes movimientos súbitamente. Pero al modificar eso por los medios humanos para tener control de todo el planeta, pues eso es lo que se va a dar. Así que más adelante vamos a leer los versículos, te devuelvo el tiempo para que sigamos platicando. Nos encanta, apóstol, porque nos da un contexto muy interesante y de hecho ahora mismo vamos a tomar en cuenta qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, vamos a ver dos noticias de lo que ha ocurrido en Turquía como también en Siria. Dos países que están pues vinculados por una frontera. Vamos a ver lo que mencionaba el apóstol Sergio, que ocurrieron terremotos en donde niños quedaron por muchos días bajo los escombros y sobrevivieron, lo cual representa un milagro. Pero antes de ese milagro hubo tragedia a través del terremoto. Veamos estas noticias y regresamos para comentarlo.
Terremoto en Turquía. Dos terremotos de magnitud 7.9 y 7.6 respectivamente sacudieron el lunes 6 de enero el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria, seguidos de réplicas que se sintieron en Líbano, Israel y Georgia. En diversos videos difundidos en las redes sociales se puede observar que minutos antes de los terremotos el lunes 6 de febrero, decenas de aves comenzaron a cantar y revolotear de una forma extraña. También se observó durante los terremotos una tormenta eléctrica en el cielo de Turquía, lo que despertó y alertó a varias familias. Debido a que el sismo ocurrió en la madrugada, la mayoría de la gente estaba durmiendo. Las víctimas mortales suman al menos 46.000 personas en Turquía y 6.000 en Siria, lo que convierte los temblores en los más mortíferos de todas las otras catástrofes sísmicas del último decenio. Los heridos en ambos países suman más de 102.000 aproximadamente. Las autoridades informaron que más de 214.000 edificaciones colapsaron. El terremoto ha afectado a 14 millones de personas, un poco más de 3 millones han tenido que abandonar su hogar. La zona afectada se extiende por más de 500 kilómetros en el sur de la península de Anatolia, en donde además se registran temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. Desde el día de los terremotos, casi 2 millones de personas sobreviven en tiendas de campaña y casetas prefabricadas en la región o en diversas instituciones de acogida en todo el país, como las del 27 de febrero, que fue de 5.6 grados, relativamente habituales en Turquía y que normalmente no suelen causar daños, pero ahora suponen un enorme riesgo por el derrumbe de edificios ya perjudicados por los primeros sismos. Mientras que la ONU guardó un minuto de silencio por las víctimas, más de 45 países respondieron al llamado de ayuda de Turquía. Grecia, que también mantiene relaciones complicadas con Turquía, ha enviado ayuda urgente. Por otra parte, Washington ha descartado tratar directamente con el gobierno sirio. También el gobierno de Israel aprobó la petición de socorro de Siria, aunque sus relaciones son hostiles. Sin embargo, Benjamín Netanyahu aseguró que enviará ayuda a través de un funcionario diplomático. En Siria, un país azotado por 11 años de guerra, los edificios al nororiente en la zona controlada por la oposición se derrumbaron, esta vez por los terremotos, pero sus habitantes, la mayoría desplazados internos, llevan más de 10 años sobreviviendo a las bombas y los ataques aéreos del régimen autoritario de Bashar al-Assad y su aliado Rusia, sin ningún apoyo del gobierno estatal. Se estima que actualmente 13 millones de sirios requieren asistencia humanitaria y de protección. Milagros en medio de la tragedia. Después de pasar más de 112 horas bajo los escombros, un niño de 5 años fue rescatado de los escombros en Turquía, sano y salvo por los equipos de voluntarios de Turquía. Al ver que el niño se encontraba muy bien, los rescatistas se preguntaron sobre cómo había logrado sobrevivir todo ese tiempo sin pasar hambre. La respuesta que les dio el pequeño los dejó sorprendidos. Una persona vestida de blanco venía a mí regularmente, me alimentaba y me daba agua. Luego desaparecía, aseguró el niño ante la mirada de los voluntarios. Y no cabe duda que al analizar estas noticias y ver que hay un poco de esperanza después de ver los terremotos y ver a niños siendo salvados debajo de los escombros, por supuesto que pensamos que Dios ha protegido a muchos de los habitantes de esa región. Sin embargo, ahora toca analizar lo que hace un momento nos decía el apóstol Sergio, el origen tanto científico de estos eventos catastróficos como el origen bíblico. Apóstol, sigamos analizando qué nos dice la Biblia acerca de eso, y ahora que usted ve en un pueblo, como bien decía, musulmán, viviendo una situación como estas, ¿será que esta situación hará que ellos vean más allá, que traten de estudiar la Biblia y entender qué es lo que Dios les quiere demostrar a través de estos eventos tan terribles? Bueno, yo creo que tanto como estudiar la Biblia no lo van a hacer, pero la experiencia sobrenatural que puedan tener con las entidades espirituales que Dios envía, sí los va a llevar a reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador, que se llama Jesucristo. La mentalidad con la que ellos han crecido en su religión les impide considerar eso, pero sabemos que Dios a veces lo lleva a unas situaciones extremas en donde aquello que mentalmente nosotros lo considerábamos que era imposible, le damos cabida para que empiece a ser posible. Así que Dios se manifiesta en todo y sin lugar a dudas,
se está manifestando para salvar a los que tiene que salvar, allá, acá y en todos lados, ¿verdad? Allá hay muchos misioneros que en este momento podrían estar siendo utilizados como un alivio, ¿verdad? Para mostrar la misericordia de Dios sin que nadie pueda o quiera rechazar eso, porque estamos ante una crisis tremenda. Eso sería una cosa que tendría que decir. La otra cuestión que me llama mucho la atención es que en la noticia se habla de cosas que sucedieron paralelas al terremoto, ¿verdad? Fenómenos naturales que sucedieron. La gente dice, ¿pero por qué? En ese mismo momento se encontraron luces. Incluso algunos, en algunas noticias dicen que vieron ovnis en los lugares en donde hubo terremoto. En la Biblia, en el libro de Ageo, en el capítulo 2, nos narra en la promesa que Dios hace, para que miremos que no es solamente que venga un terremoto, sino que vienen otras señales. Lo voy a leer. Ageo capítulo 2, versículo 6 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra. O sea, ¿cómo así? Temblar los cielos. ¿Cómo tiemblan los tormentas? ¿Cómo tiemblan los cielos? Es más, digamos, al movimiento telúrico terrenal le decimos terremoto, ¿verdad? Y algunas personas han dado en llamarle al temblor de los aires airemoto, como cuando se hablaba del mar, maremoto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es así? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene, pues? ¿Qué relación tiene la tierra con el aire para que aquí diga el Señor haré temblar los cielos? ¿Y qué es lo que se ve, digamos, ahora que ya se puede reportar con los medios de video que hay ahora que no había antes, ¿verdad? Pero que ahora ya hay, que todo el mundo filma y se dan cuenta de fenómenos que se dan paralelos a el terremoto. Y dice el mar, y ahí entendemos el tsunami, que antes le decíamos maremoto, ¿verdad? Y que está ligado, y ahora ya sabemos que cuando hay un terremoto en alguna parte del mundo, si en el Japón ya hay una alerta en toda la costa del Pacífico de América de que va a venir un tsunami, ¿va? Y todos se ponen en alerta, porque ahora ya lo relacionamos, pero la Biblia en el libro de Ageo ya lo decía desde aquellas épocas. Siempre. Y la tierra firme, ¿verdad? O sea, la tierra y tierra firme hay una diferencia porque podría estar hablando de islas y de continentes, ¿va? Eso lo tenemos que tener bien claro. Otra cosa es que a pesar de que Dios muestra su misericordia para salvar, y es interesante que muchos de los que han sido salvados son niños. Adultos no han sido salvados en la misma magnitud, en la misma cantidad que niños. Y alguno podría decir, sí, porque los niños son más pequeños y son de hule, dicen algunos, ¿verdad? Claro, elásticos. Sí. Elásticos y se esconden más fácilmente, lo que quieran. Pero ¿no será que ellos, al tener una experiencia tan temprana en su vida, van a estar más abiertos a romper con los paradigmas de la religión musulmana tan estricta que vemos, ¿verdad? Tan estricta que ha llevado, por ejemplo, en Irán a todas estas grandes protestas por el hecho de que una muchacha la agarraron sin utilizar su velo, que me parece que le dicen burka, y que la capturaron y empezaron las protestas, han matado, han ejecutado más de 90 personas en esas protestas. El mundo no dice nada, los derechos humanos ahí no dicen nada, solo medio dicen miau, pero no vaya a ser una protesta que se haga en los países latinoamericanos y que la policía les pegue un garrotazo, porque ahí sí se rasgan las vestiduras, pero esa es otra cosa. Saben dónde meterse y dónde sí, no. Pero allá, yo solo hago esta referencia, lo que pasa es que se me fue la mano ahí con eso, pero hago esta referencia para hacer ver que aquella religión es una religión muy estricta, sí, que va a ser cambiada solamente, así como fue cambiada la mentalidad del apóstol Pablo antes de ser Pablo. Realmente yo creo que la experiencia vívida, no mental, no intelectual, la experiencia vivida es la que nos conduce a una nueva vida. En el caso personal,
Yo te puedo decir que, pues, de alguna manera yo leía la Biblia y había sido, aunque sea en mínima parte, instruido teológicamente de alguna forma, aunque sea mínimo. Pero eso no hizo un cambio nunca en mí. Pero cuando yo llego al Señor, yo lo vi a Él y me habló. Eso cambió. Ahí ya no tiene nada que ver la teología, sino que la experiencia con el Señor. Claro está que si es solo experiencia con el Señor, sin los parámetros bíblicos es demasiado peligroso porque la cuestión se ve muy subjetiva, ¿verdad? Es una cosa personal. Yo puedo decir, a mí me dijo Dios, yo lo vi, Él me habló, platicamos, pero si se sale del parámetro bíblico, pues ya no es así. Entonces, estos terremotos que están sucediendo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Pero más específicamente ahí en Turquía, Siria, ahí en Alepo, ¿verdad? Que han sido lugares fustigados por la guerra y todo seguramente Dios quiere hacer. No hay que olvidar que en ese sector era donde estaban las 7 iglesias descritas en Apocalipsis. En Turquía estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea. Todas las 7 iglesias estaban ahí en Turquía. Pues algo tendrá que ver Tiene una con explicación, ellos. Tiene seguro. alguna explicación, me imagino una promesa sobre esos lugares. Ahora, yo quisiera leerles un versículo impresionante, para mí es impresionante, que está en Isaías 24:19, que dice: se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión y caerá y no volverá a levantarse. Entonces, aquí está el Señor profetizando el castigo final sobre la tierra, lo que va a acontecer en el final del tiempo, en el esquemita que habíamos hecho en la gran tribulación. Solo una cosa antes de devolverte el tiempo. Con anterioridad, tú mencionaste a Rusia. Y realmente Rusia y terremotos tienen un papel importante en la Biblia. Y por algo el Señor te puso que la mencionaras. Quizá podrías pensar tú que fue un lapsus, pero quizá el Señor quería que lo viéramos. Te voy a leer este versículo, Ezequiel 38, 18, 19. Sucederá en aquel día cuando venga Gog. Gog es representativo de Rusia. Gog, Magog, Ros, Tubal, Mesec son representativos de ciudades rusas. Y sabemos, según Ezequiel 38, que Rusia en algún momento, está escrito en la palabra profética, no va a invadir solamente Ucrania, sino que va a invadir Israel. Cierto. Entonces, dice acá, sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira, y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. O sea que cuando ellos estén llegando, una de las formas como Dios va a vencer a ese poderoso ejército va a ser con un terremoto. Entendemos que Dios entra en las guerras. Sí. ¿A favor de quién? A favor de la justicia, definitivamente, y a favor del plan que Él tiene. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania había invadido totalmente Europa y ahora se había ido contra el que había sido su aliado con anterioridad, que era Rusia, y los traicionó y se les dejó ir. El ejército ruso, bueno, por cierto que los rusos perdieron 25 millones de vidas en esa guerra, pero quien derrotó verdaderamente al ejército nazi, y así lo dicen los historiadores, fue el general Invierno. Sí, por la situación en la que ellos exacto. estaban. ¿Cierto? Entonces ahí ves un elemento extraño, ajeno. Externo, por decirlo así. Ajeno totalmente a la guerra que tomó parte. Aquí sería un elemento ajeno a la guerra, que sería un terremoto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos Císara siendo destruido
por Israel en el tiempo de Débora y Barak, vemos que las estrellas pelearon desde los cielos y el torrente de Cedrón se abrió y mató a los ejércitos de Sísara. Entonces son elementos ajenos que Dios los utiliza en favor de cumplir el plan que Él había decretado desde el principio. Entonces, te quería decir estas cosas antes de que continuemos por la noticia que acabamos de ver. Te devuelvo el tiempo. Muy bien, apóstol. Y vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar del anillo de fuego o el cinturón de fuego y veremos la explicación bíblica que hay también de por qué en esta región están ocurriendo tantos terremotos y cómo como cristianos debemos evaluar la situación. Ya volvemos. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios. Vamos brevemente a revisar la noticia acerca del espacio que se ha llamado como el cinturón de fuego o el anillo de fuego y regresamos en un momento más con el apóstol Sergio Enríquez para analizar bíblicamente qué representa esto. Anillo de fuego. La gran zona de terremotos y volcanes. Otro nombre que recibe es el cinturón de fuego. Este se encuentra en las costas del Océano Pacífico e incluye varias de las zonas con mayor actividad sísmica de la Tierra. Abarca alrededor de 40.000 kilómetros y posee territorios en 31 países. El 90% de los terremotos ha tenido allí su origen y el 75% de los volcanes de todo el mundo se encuentran en este cinturón. Comienza en el suroeste sudamericano, pasa por Centroamérica, sube a la cordillera americana hasta el extremo noreste del continente, dirigiéndose a Eurasia, a la altura de las islas Aleutianas. Sigue por el sentido de la cordillera americana hasta el extremo noreste del continente. Allí pasa a Eurasia, a la altura de las islas Aleutianas, abriéndose paso en sentido sur hacia el mar de Filipinas, el archipiélago indonesio y la isla de Borneo. Finalmente, recorre desde el este hasta el sur, llegando a la isla sur de Nueva Zelanda, dando más forma de herradura que de anillo. Estos lugares de actividad sísmica se ubican sobre la costa del Océano Pacífico. En esta zona se registran varios sismos debido al tipo de límite que se puede observar entre las placas tectónicas. Existen tres clases: divergentes, convergentes y de fricción. Las placas tectónicas determinan el tipo de sismo que se originará. Estos son los tres tipos de límites entre dichas placas. Divergentes se separan en sentidos opuestos. Es lo que ocurre en el Gran Valle de Rift. Esta podría ocasionar que África se divida en el futuro. Convergentes son el caso contrario. Tienden a enfrentarse hacia la misma dirección, lo que genera zonas de subducción en las que una de las placas se hunde por debajo de la otra. Este proceso genera terremotos y también erupciones de volcanes. Estas pueden observarse en gran parte del anillo del Pacífico, por ejemplo, la placa de Nazca y la sudamericana, la de Cocos y la del Caribe, entre las del Pacífico y la norteamericana, o la del Pacífico y la australiana. Fricción. Son las llamadas fallas. Aquí las placas se desplazan de forma lateral en sentido opuesto. Esto es lo que ocurre en la falla de San Andrés, ubicada en el oeste de América del Norte, siendo uno de los lugares que genera mayor preocupación para los sismólogos por las consecuencias que puede presentar en el futuro, pues abarca unos 1.300 kilómetros. Existen ya algunos desastres causados por esta falla. Uno de los más grandes tuvo lugar en la parte norte, el terremoto de San Francisco de 1906. Una de las mayores catástrofes de la historia de Estados Unidos. Se calcula que alrededor de un 70% de las personas perdieron sus hogares. En la parte sur de la falla hace 3 siglos que no ocurre un gran terremoto.
Se ha calculado que cada 150 años sucede una de estas catástrofes. Los especialistas temen que pueda ocurrir en las zonas urbanas de Los Ángeles y San Diego, que se encuentran entre las 10 ciudades más pobladas del país. Los sismólogos le llaman a esta eventual catástrofe Big One. Creen que la tensión acumulada en la falla puede provocar un terremoto sin precedentes, que podría hacer que la península de Baja California se separe del continente y se transforme en una isla. Para eso habrá que esperar mucho tiempo. En el Anillo de Fuego, el 22 de mayo de 1960 se produjo el llamado terremoto de Valdivia. El epicentro fue a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Tuvo una magnitud de momento de 9.5 grados en la escala de Richter, el mayor terremoto desde que hay registros. La energía liberada, que se cree que fue unas 20.000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. El terremoto tuvo una duración de alrededor de 10 minutos con un saldo de 6.000 fallecidos. También provocó un tsunami que causó muertes en Japón, Filipinas y Hawái. Algunos de los volcanes más conocidos del Cinturón de Fuego son el volcán Nevado Ojos del Salado, a 6.891 metros sobre el nivel del mar. Esto lo convierte en el ubicado a más altura en todo el mundo. Es la segunda cima más alta de los hemisferios sur y occidental, solo superado por el Aconcagua. Está en la frontera entre Chile y Argentina. En Guatemala, el volcán de fuego, uno de los más impresionantes de la región por la violencia de sus erupciones. El último gran episodio fue en 2018, que dejó 319 fallecidos de forma oficial. En Estados Unidos, uno de los más conocidos es el Monte Santa Elena, en el noreste del país. Luego de 123 años de estar dormido en 1980, su rugido se escuchó a 300 kilómetros de distancia cuando entró en erupción y fue una de las más potentes de todo el siglo. Dejó 57 fallecidos. El monte Fuji en Japón es el pico más alto de todo el país. Aunque la última erupción fue en 1707, se le considera un volcán activo. Indonesia también cuenta con volcanes relevantes, como el Tamboro, el Merapi y el Krakatoa. Este último hizo erupción en abril de 2020 y sus imágenes recorrieron el mundo. Indonesia ha sido afectada debido a temblores y volcanes, ya que no solo se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, sino también sobre el Cinturón Alpino, la segunda región con más sismos del mundo. Se trata de una extensa cadena montañosa que incluye a los Alpes y al Himalaya y que recorre toda Eurasia. En Filipinas se encuentra el volcán Taal, uno de los más cercanos a zonas muy pobladas, pero también es uno de los más llamativos, ya que dentro de su cráter posee un lago y dentro de ese lago hay otra isla volcánica llamada Volcan Point. Pero a su vez, el Taal está rodeado por otro lago que está dentro de una isla. En esa misma isla viven más de 50 millones de personas. Bien, acabamos de revisar lo que es el Anillo de Fuego y Apóstol, podríamos preguntarnos por qué hay tantos terremotos en esta zona. Ya tenemos la explicación científica que nos dice que existe pues estas placas tectónicas que se encuentran, pero bíblicamente ¿habrá una explicación para esto? Bueno, creo que de alguna forma son de los lugares más poblados. Sí. Y pues esto, recordate que estábamos hablando de que el hombre pronostica, pero Dios profetiza. Sí. Hay lugares que en donde nunca ha existido un terremoto, pero que la Biblia dice que va a haber un terremoto, y de los más fuertes. ¿Como cuál, por ejemplo? Digamos Apocalipsis capítulo, vamos a ver, 16. Vamos a ver, sí, capítulo 16, dice desde el verso 18, entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. O sea, es un terremoto extraordinario. Que no se ha reportado jamás. Sí, y dice, fue tan grande y poderoso terremoto
el terremoto partió en 3 a la gran ciudad de Babilonia. Y oye esto, y las ciudades de todo el mundo. No solo O sea, Babilonia. no es que estén exentas los que no viven en el anillo de fuego. Cierto. Las ciudades de todo el mundo, ¿qué querrá decir? Pues las ciudades de todo el mundo, ¿va? Tal cual. Entonces, en ese momento dice, todas las ciudades de todo el mundo se derrumbaron y Dios no se olvidó de Babilonia, sino que la castigó terriblemente con todo su enojo. ¿Y cuándo fue castigada? ¿Cómo fue castigada? Mejor dicho, con un terremoto. El terremoto es algo que causa un poco más de miedo que todos los demás cataclismos o meteoros que puedan haber. Yo he estado cercano varias veces a un tornado y es delicado, es bien delicado, pero da cierto temor. Hemos estado con mi esposa, mi hijo menor, he estado con mi hijo mayor también en lugares en donde venían 5 tornados en lugares donde estábamos y es complicado. Estoy en un tornado en medio de un retiro de jóvenes que hicimos en un cierto lugar en Estados Unidos y entonces te digo, es algo que causa temor. Pero jamás, incluso no estoy diciendo que los otros no sean juicios y que no causen miedo, un ciclón, un huracán, también. Fuego. Pero es que el temblor, no sé por qué razón, causa mayor reflexión, no tiene uno a dónde huir. ¿A dónde voy alguien si está temblando la tierra? Si se abre la tierra. Eso tal vez es un temor, ¿verdad? Que se abre. Bueno, vemos el reporte de tierra abierta para tragarse a los de Coré que estaban rebeldes. Entonces, de alguna forma, no podemos decir que sean terremotos solo en ese lugar, solo en esas regiones. ¿Por qué? No lo podemos decir porque la Biblia dice en Apocalipsis 16-19 que todas las ciudades del mundo, ahí ¿quién va a ayudar a quién? Digamos, aquí hubo un terremoto en Turquía y todos mandaron su ayuda, aún los que están en relaciones hostiles con ellos, se conmovieron humanamente y mandaron ayuda, mandaron a los perros, los topos mexicanos y tantas cosas, gente de muy buen corazón para ir a ayudar. Pero en este terremoto, ¿quién va a mandar a ayudar a quién? Cada uno buscará su propio bienestar. Exacto. Entonces, eso es lo que... Pero eso, como repito, sería en el tiempo final. Déjame leerte los terremotos en una línea de tiempo. Muy bien. ¿Verdad? Sí, nos lo prometió, de hecho, sí, hace un momento. Digamos, para este tiempo estaría en Apocalipsis 6. Dice, y cuando el Cordero abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. Ok, ahí tendríamos que explicar un montón de cosas a las cuales ya no tenemos el tiempo necesario porque hemos avanzado bastante en el mismo tiempo. El sol se puso negro como silicio, fue un eclipse solar, ¿verdad? Y hecho de cerda, y la luna toda se volvió como de sangre. Son fenómenos que ya hemos visto y terremotos como los que estamos viendo. Luego, Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, es más cercano todavía al tiempo pretribulacionario y dice, el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Este es el momento en el que cesa la intercesión porque se lanza el incensario desde el cielo, cesó la intercesión en ese momento y está próximo al arrebatamiento. Es un terremoto que se da antes del arrebatamiento, según 8:5. Sí lo va a ver la iglesia. Sí, ese lo va a ver la iglesia. Apocalipsis 11:13, ese ya es otro terremoto ya metido en la tribulación. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. Eso ya está metido en la tribulación. Y luego está otra referencia en 11:19 de Apocalipsis, en donde dice, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto, el arca de su pacto se veía en su templo, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Ahí todavía estamos viendo tribulación, gran tribulación.
pero no el que tenía que venir el 16. Luego viene el 16, que sería el final. Lo que vemos aquí, lo que os pronostican, es complicado. Y de veras, todos deberíamos de analizar. Claro, ahí dice lo de el área que se va a convertir en isla. ¿Cuál fue la que dijo? Baja California, me parece, ¿verdad? Sí, pero se llama. Y que dice, para eso se necesitan miles de años. Y yo digo, pues primero Dios que sí, ¿verdad? Sí. De todos modos se va a dar y seguramente van a haber habitantes que van a ser afectados ahí. Pero, lo que tenemos que tener bien claro es que el Señor no desea la muerte del que muere, ni quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que todas estas cosas están profetizadas y que hay eventos más catastróficos. Cuando hablamos de la gran tribulación, coincide con este capítulo 16, verso 19, donde dice que nunca se había dado un terremoto como este, mientras que el hombre ha estado sobre la faz de la tierra. Y cuando se habla de la gran tribulación, también se dice así, que jamás había una tribulación tan grande como la que va a haber en ese tiempo. Entonces aquí tendríamos que añadir algunas otras cosas que ya no nos dio tiempo para analizar, incluso con la investigación que minuciosamente y diligentemente hacen nuestros hermanos del Departamento de Investigación, y que ya no dio tiempo para plantearlo, pero que en algún momento lo vamos a tener que abordar, como es la erupción del volcán Yellowstone. Sí. Yellowstone, claro, ahorita hay una serie en la televisión, ¿verdad?, que es Yellowstone, pero que habla de una finca gigantesca, etc., pero no nos engañemos. Yellowstone es el volcán más grande que hay y que se teme que en el momento que haya una erupción, los resultados más conservadores, los pronósticos más conservadores que hacen los expertos es que se destruya la mitad de Estados Unidos. Esos son los más conservadores. Los más pesimistas dicen que eso podría traer la destrucción del mundo total. Entonces, pero la cosa es que es una destrucción masiva como la que nunca hemos visto, ¿verdad? Eso le espera al hombre y está profetizado. Ahora, porque alguien dirá, ¿usted le mete miedo a la gente? No, yo solo estoy leyendo la Biblia. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ponemos solo los versículos que dicen que Dios te ama, que Él te bendice, te apapacha, te acucucha y toda la cuestión. No, tenemos que decir las cosas como están en la Biblia, y eso no lo podemos evadir. Yo no estoy leyendo las epístolas hechas por Sergio Enríquez, estoy leyendo capítulos y versículos de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Isaías, en el libro de Ageo, en un sinnúmero de versículos bíblicos que describen que esto va a venir. Ahora, ¿por qué lo hace el Señor? Es muy simple, Cita, yo creo que lo hace para que estemos alertas. ¿Por qué Dios va a mandar una alerta? ¿Por qué Dios permitió que Noé hablara por 120 años diciendo que iba a venir un diluvio? ¿Para amenazar a la gente? No, para que se prepararan. Que no se han querido preparar, esos son otros 20 pesos. Pero, y aquí estamos nosotros diciendo, esto va a venir. Y yo entiendo que haya incluso gente que tiene miedo, y está bueno que les dé miedo, pero no es para que les dé miedo que yo hablo. Si les da miedo es como para llegar delante del Señor y decirle, quítame este miedo, yo quiero estar preparado para que si sucede una cosa de esa magnitud, yo pueda irme sin ningún problema contigo. Porque una cosa es cierta, si el Señor no viene pronto, de todos modos nosotros nos vamos a ir con Él. Pues es que no nos podemos evadir. O Él viene o nosotros nos vamos. Sí, pero va a haber un encuentro con Pero Él. de que se termina esta existencia física, se termina. Y entonces debemos estar preparados. La Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios, ya sea que Él venga o que tú llegues. Entonces preparémonos. Absolutamente. ¿Verdad? Ese sería el final de este mensaje. Si me permite, Celcita, poder bendecir a los hermanos para que no hagan nada por miedo tampoco, pero sí que reflexionen en cuanto a esto gravísimo que va a acontecer y que deberíamos estar preparados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de los oyentes. En primer lugar, Señor, para que ellos no sean convencidos por miedo de ninguna manera, porque tú no operas así, porque en el miedo no hay amor.
mientras que el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo te ruego, Señor, que todos seamos advertidos y maravillados por el cumplimiento matemático de tu palabra y que tú dices las cosas antes de que éstas sucedan. Así pues, Señor, nos rendimos delante de ti. Una vez más te pedimos que llegues adentro de nuestro corazón, que saques todo lo que a ti no te agrada y que nosotros seamos tomados como dignos de escapar de las cosas que vendrán. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Elcita, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol. Bien, es para recordarles únicamente que si ustedes tienen dudas acerca de lo que hoy hemos conversado, tienen acceso a la Biblia. De hecho, ahora la Biblia digital la pueden encontrar en diferentes versiones para que ustedes lean detenidamente los capítulos que hoy el apóstol ha citado y que puedan comprobarlo a través de los hechos y la lectura bíblica. Verán la revelación que Dios puede darles. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.